partir del versículo 31, dice: y comenzó a enseñarles, Jesús, ¿a quién? A sus discípulos, que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes, por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo: quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, del Evangelio, la salvará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare el mundo, todo el mundo, y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Y termina diciendo: porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre y con sus ángeles, con los ángeles. Amén. Bueno, mira, yo leyendo este pasaje, pues he sacado algunas conclusiones que quiero compartir en esta mañana con vosotros. Seguramente, si lo leéis vosotros en privado, podráis sacar las mismas u otras, porque sabéis una cosa, la Biblia es un libro que tiene vida. Amén. Tiene vida por el Espíritu Santo que la inspiró. Y el Espíritu de Dios, cuando nosotros nos encomendamos a Él y le pedimos: muéstranos, Señor, ¿qué quieres decirnos con este pasaje? Entonces el Señor te habla. Y cosas que tú no habías visto hace 20 años, las ves ahora. Y tú pensabas que eso no estaba ahí, y de repente tú te das cuenta que sí está, ¿verdad? Entonces yo he sacado unas conclusiones que yo quiero compartir con vosotros. Mirad, este pasaje que hemos leído tiene otro pasaje, otro acontecimiento importante. Porque si bien es que en este pasaje que hemos leído vemos cómo Pedro llama al Señor aparte: no, ¿cómo que tú vas a morir? No, por favor, no se te ocurra, tú no has venido aquí para morir. Y el Señor le tiene que reprender. Vemos que en el pasaje anterior, solo un poquito antes, Pedro había hecho una confesión de fe extraordinaria, porque Jesús preguntó: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y el que levantó la voz fue Pedro, y dijo: tú eres el Hijo de Dios, el Mesías, el enviado de Dios. Y el Señor le dice: bien, Pedro, bien. No lo has dicho por tu cuenta, es que ha sido el Padre el que te lo ha revelado, ¿no? Pero fíjate, un momento antes el Señor está felicitando a Pedro, y un momento después el Señor está reprendiendo a Pedro, ¿no? O sea, para que nos demos cuenta de la humanidad de Pedro, digamos, ¿no? Y nos podemos nosotros ver reflejados también ahí. Un momento estamos haciendo lo que es correcto, creyendo lo que es correcto, sirviendo a Dios como es correcto, y estamos contentos porque sabemos, tenemos el testimonio de Dios, de su Espíritu, que nos dice: bien, estás haciendo bien, ¿no? Bien. Pero de repente estamos haciendo lo que no se debe, y también tenemos que estar atentos y abiertos a que el Señor también nos pueda decir: mal, eso está mal, corrige eso, que no está bien, ¿verdad? El cristiano tiene que estar abierto a estas cosas. Pero ¿qué es lo que yo en general estoy viendo, ya entrados en materia, por el texto, el pasaje que hemos leído? Mirad, en estos tiempos que estamos viviendo, yo veo que la sociedad en general, hombres, mujeres, todo tipo de personas, lo que está buscando más que nada en este mundo es su bienestar y su comodidad personal de una manera prioritaria. Dejan todo lo demás para dedicarse, centrarse en su bienestar, en todas las áreas de su vida. Y esto no es nuevo, esto ha ocurrido a lo largo de la historia de la humanidad, en todo momento, ¿verdad que sí? Lo que pasa es que ahora, en este periodo de
tantos avances, de tantos derechos sociales y en fin, vemos como que esto se está incrementando, se está intensificando. Ahora cada vez más que nunca la gente tiene aspiración a conseguir vivir de una manera mejor. Porque si nos vamos, por ejemplo, yo que sé, a la Edad Media, nos damos cuenta que ahí los únicos que podían vivir eran los reyes y la gente de sangre azul, la gente que gobernaba, los señores feudales, y el resto de la población, aparte de ser inculta, que precisamente ellos favorecían que fuera inculta, porque si un pueblo es inculto, es un pueblo que no te da problemas, ¿verdad? Siempre ha sido así en la historia, incluso hoy día también. Y entonces, pero vemos que ellos eran los que lo tenían todo y los demás eran campesinos y gracias a Dios tenían una tierra y un cachito de tierra para cultivar y tal, ¿no? Pero y muchas veces estas personas nacían, vivían y morían en una corta vida miserable donde tampoco tenían ningún tipo de aspiración. Se hacían a eso y ya está. Ya, esto es lo que me ha tocado en la vida y no puedo aspirar a nada más. Sin embargo, hoy sí se puede aspirar a algo, ¿no? Pero lo malo de todo esto no es que uno quiera aspirar a una vida mejor, a una calidad de vida mejor, que busque su beneficio, No, lo malo de todo esto es que podemos caer en un extremo que los griegos denominaron el hedonismo. El hedonismo no es otra cosa que buscar el placer y el bienestar, todo lo que puedas. Es decir, todo lo que te suponga un sacrificio es malo. Todo lo que suponga una tristeza es malo. Todo lo que te suponga un problema es malo. Solo el bien, solo el bien, solo el bien. Y esa es el tipo de sociedad en la que hoy vivimos. Una sociedad hedonista que solamente busca, y hasta de manera egoísta, el bienestar, la comodidad. Y también lo malo que tiene esto es que suele ser hoy en día a costa de ponerse por encima del otro. A costa, siempre ha sido así, pero hoy en día es también así, ¿no? Es decir, si yo tengo que pegarle un codazo a ese para ponerme delante, se lo pego y me pongo delante. Si yo tengo que beneficiarme de algo para... ¿Y sabes qué pasa? Que los cristianos no hemos sido llamados a agradarnos a nosotros mismos, sino todo lo contrario, a los demás. Ese es el cristianismo. Porque agradarte a ti mismo, sin pensar en tu prójimo, en tu hermano, es de un egoísmo tremendo. Y uno tiene que mirar, claro que tiene que mirar por su vida, pero la Escritura, el Evangelio, nos llama a buscar el beneficio de nuestro prójimo antes que el nuestro. Y esto es muchas veces difícil de entender, sobre todo para aquellos que no conocen el Evangelio, que no conocen a Jesucristo. El pasaje que hemos leído nos enseña que el camino a la gloria pasa por el sacrificio personal y la autonegación. En el reino de Dios es así. En el reino de los hombres, en este reino en el que vivimos, no, pero en el reino de Dios funciona de esta manera: sacrificio personal, autonegación. Para llegar a la gloria es lo que hay que hacer. Jesús debía padecer, ser rechazado y debía morir para poder alcanzar la gloria. Para él el camino de la gloria pasaba por la cruz y por la tumba. Pedro, en este caso que hemos visto, no podía aceptar esto. Pedro decía, pero vamos a ver, si este es el Mesías, es el escogido, es el Hijo de Dios, es Dios mismo, si lo acabo de decir yo lo sé en mi corazón. Y además no es porque yo esté convencido porque lo sé, sino porque yo lo he visto obrar. Yo lo he visto obrar milagros, resurrecciones, dar vista a ciegos, he visto parar una tormenta en medio del lago y solo con su palabra se acabó el viento y se acabaron las olas. Yo sé quién es. No puede morir. No estaba dentro de los planes y de la mentalidad de Pedro que el Dios Todopoderoso, hecho hombre, tuviera que pasar por la cruz y morir. No puede ser. Él no quería y aún tenía en su mente la idea de que el Mesías tenía que venir como un
general, una persona muy importante y poderosa que vendría a romper el yugo de Roma y a darle la libertad a Israel y a ponerle como en los tiempos de David o como de Salomón. Todavía ellos tenían esta mentalidad. Por eso es que Pedro lo que le dice, no se te ocurra ir a Jerusalén. No se te ocurra, tú no puedes ir allí para que te crucifiquen y para que mueras. No, Señor. ¿Y qué le dice el Señor? Quítate de delante de mí, Satanás. Quítate. Estás hablando como Satanás. Claro que el Señor no le estaba diciendo, en ninguna manera estaba diciendo que Pedro estaba poseído por el diablo. No estaba diciendo eso. Lo que le estaba diciendo era, estás hablando como lo haría él. No puedes tener esa misma opinión que el diablo. El diablo, claro que no quiere que muera. El diablo no quería que Jesús muriese. Cuando se dio cuenta, de alguna manera, que el plan de Dios tenía exigentemente el hecho de que Jesús tenía que morir en la cruz, cuando él se dio cuenta, él quiso infligirle tanta aflicción y tanto dolor para que él mismo renunciara. Pero Jesucristo no renunció. Dice la Escritura que por el gozo puesto delante de él renunció a la vergüenza y a la muerte en la cruz. ¿Cuál era el gozo que tenía Jesús? El saber que a través de su muerte muchos, creyendo en él, serían salvos. Y eso lo sabía también el diablo. Eso lo sabía también el diablo. Y quiso presionarlo de tal manera que incluso, ¿os acordáis? En el huerto de Getsemaní, la noche antes, cuando lo prendieron, Getsemaní era un huerto de olivos, y esa palabra significa prensa de aceite. Jesús fue llevado a un lugar donde se iba a prensar su persona, su ser, hasta lo máximo. Dios, el Padre, lo permitió. Y Jesús ahí fue tentado incluso para que desistiera. Él incluso llegó a decir, Padre, si hay otra forma, por favor, evítame este sufrimiento que yo sé que me va a venir. Pero, ¿qué dijo Jesús? No se haga como yo quiero, sino como tú. Porque yo sé que tus planes son perfectos, ¿no? Entonces, el Señor no rehuyó la muerte, sino que fue hasta el final por amor de nosotros. Y entonces, fíjate cómo aquí Pedro le reprende, ¿no? Y le dice, no se te ocurra, ya ves tú. Pedro reprendiendo a Dios. Es increíble. Muchos hoy siguen pensando como Pedro y no quieren sacrificios ninguno en su vida, ni en su fe. Quieren conseguir todas las cosas por la vía más fácil. Si hay atajos, mejor. Contra menos compromiso, con tu fe, con tu Dios, mejor. Contra menos tengas que sacrificarte para cualquier cosa, pues es lo que estábamos hablando, del dichoso hedonismo, ¿no? Y muchos hoy se autodenominan cristianos, pero yo te digo, ¿qué es lo que exige Jesús para reconocerte como un verdadero cristiano? ¿Qué es un cristiano? Un cristiano es alguien que hizo una confesión mágica de fe. Sabéis a qué me refiero, ¿no? Porque muchos cristianos creen, o mucha gente cree que simplemente por decir, me entrego a ti, Señor Jesucristo, ya está, ya fuera, ahora ya puedo hacer lo que me dé la gana. Y eso no es una palabra mágica. Lo que cambia de verdad es que tú lo hayas hecho con sinceridad y luego te propongas firmemente en tu corazón y en tu vida obedecer a Jesucristo. Y eso sí que va a ir cambiando tu vida. Eso sí va a ser una verdadera transformación de una persona del mundo, de una persona que no conocía a Dios, a una persona que conoce a Dios, que conoce a Jesucristo y que por lo tanto puede llamarse cristiano. ¿Qué es ser cristiano? ¿Es venir a una iglesia de vez en cuando o todos los días y participar en... ¿O es alguien que obedece a Jesucristo? Es evidente, ¿no?, la respuesta. Entonces yo aquí he extraído 3 puntos que vamos a ver del pasaje que hemos leído, qué es lo que nos pueden enseñar. ¿Qué es lo que a nosotros nos haría unos verdaderos
cristianos. Vamos a poner atención a esto. Son 3 puntitos de nada. Para que nosotros estemos seguros si somos o no somos cristianos, ¿verdad? En primer lugar, negarnos a nosotros mismos. Versículo 34. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. ¿Y qué significa esto de negarse a sí mismo? Bueno, yo me estoy negando a mí mismo desde hace ya 1 año y pico o por ahí a comer lo que me gusta, ¿no? Estoy en una dieta por culpa de mi mujer, que también la lleva, y entonces estamos ahí con una dieta muy saludable y todo eso, pero la verdad es que, oye, yo paso por una pastelería por ahí y se me van los ojos y veo esto y de verdad, es que como si tuviera un hambre continua, ¿vale? Lo que pasa es que, claro, no se puede comer siempre todo lo que tú quieres porque entonces te acabarías como una ballena y aparte pues también, pues eso, te puede venir, que es lo peor, problemas de salud, ¿no? Muchos problemas de salud. Entonces uno tiene que negarse a sí mismo. Tiene que saber disciplinarse a sí mismo, tiene que saber cuáles son sus prioridades para decir, no, esto nadie me lo prohíbe, pero no me hace bien, ¿verdad? Entonces, negarse a sí mismo sería renunciar a tener, sobre todo, a tener el protagonismo en la vida. Nosotros, antes de conocer al Señor, creemos que somos el centro de nuestras vidas, nuestro corazón nos manda, somos dueños de nosotros mismos, solo hacemos lo que consideramos que tenemos que hacer y punto. Ahora, cuando venimos a Cristo ya las cosas cambian, porque nos damos cuenta de que ya no debemos de vivir para nosotros, sino para aquel que nos salvó, aquel que dio su vida por nosotros en la cruz. Ahora necesitamos cambiar nuestro estilo de vida de ese estilo egoísta a un estilo de servicio y de entrega al Señor. Eso sería renunciar a uno mismo. Eso sería negarse a uno mismo. A la gente le cuesta sobremanera renunciar a cosas en esta vida. Hay mucha gente que tú le dices, ven a Cristo. Sí, ¿y qué tengo que dejar? Hombre, pues tienes que dejar, evidentemente tienes que dejar una vida de pecado, ¿no? Eso es lo más fundamental. ¿Y qué es pecado? Bueno, pecado es todo aquello que no agrada a Dios. Entonces, ¿puedo seguir emborrachándome? Hombre, pues no, eso es un pecado. No se te dice que no puedas tomarte una cervecita de vez en cuando, o tomarte, no sé, un vinito para celebrar algo. No, nadie te va a prohibir eso, ¿verdad? Aunque en algunos casos es mejor que ni lo toques, sobre todo si has tenido problemas con el alcohol, ¿no? Y por eso también quiero decir una cosa, aquí en la iglesia, si tenemos una comida como vamos a tener hoy o lo que sea, aunque no esté prohibido el alcohol, pero aquí dentro sí lo está, porque por el testimonio, ¿no? Por si ha habido problemas con gente y no queremos dar la imagen de que, bueno, esto es un salón de fiestas, ¿no? Pero a la gente le cuesta muchas veces decir no a muchas cosas. Ay, ¿cómo voy a renunciar yo a mi tradición? A mí me enseñaron mis padres, mis abuelos, todo. Yo estoy metido ahí en los tronos esos tan famosísimos aquí en Jaén. A mí es que me producen risa, ¿no? Esas carrozas allí llenas de luces y de cosas raras y de imágenes sufrientes. Ay, que parece que te están pidiendo ayuda. En lugar de que tú puedas decir, ayúdame tú, parece que te está diciendo, ayúdame tú a mí, que estoy aquí sufriendo, llevo tantos siglos aquí sufriendo, ¿verdad? Con unas caras, unas tristezas. Y les cuesta mucho renunciar a esto, les cuesta, ¿no? Les cuesta renunciar a todo esto porque dicen, no, es que esto es lo que yo tenía, lo que he recibido y ahora yo no puedo cambiar de religión. No, pero si es que no se trata de cambiar de religión. Tú puedes cambiar de religión todas las veces que quieras y no te va a servir para nada. No se trata de cambiar de religión.
Se trata de cambiar de en quién estás poniendo tú tu confianza de manera firme. De eso se trata. Entonces, hay mucha gente que le cuesta dejar muchas cosas, vicios, bueno, de todo, ¿no? Pero si tú estás en Cristo, Dios te va a ayudar a vencer todos esos vicios, todas esas cosas ocultas que tú sabes que no agradan a Dios y que te tienen atado y esclavizado. Y tú lo sabes. Quizá pornografía, quizá adulterio, quizá fornicación, quizá X, cualquier cosa que tú puedes hacer a escondidas pensando que nadie te ve, aunque sabes en tu corazón que Dios te ve, pero que incluso puedes llegar a camuflar aquí dentro de la iglesia. Y aquí en la iglesia puedes decir, bueno, aquí yo me puedo presentar como el santito o la santita mayor, porque aquí no... Pero si no es como te vean aquí. Si aquí no venimos como policías a ver si tú eres un pecador, tú... No, eso ya te apañarás tú con Dios. Hay que dejar todo aquello que sabemos que no agrada a Dios. El cristiano está llamado a renunciar a todo aquello que no glorifique a Dios. Mirad lo que dice la Escritura. Si pues coméis, o bebéis, o hacéis otra cosa, lo que sea, hacedlo todo para la gloria de Dios, todo. Mira, te voy a decir una cosa, si tienes que comer, dale gracias a Dios por el plato de comida y hazlo para la gloria de Dios. ¿Cómo puedo glorificarle a Dios con esto? Con gratitud por lo que estás recibiendo. Si tienes que ir a hacer un senderismo y tienes buenas patas y buenos pulmones para subir una montaña, como hemos hecho algunos, da gracias a Dios por eso y glorifícale. Sí, Señor, esto es un regalo tuyo. Me has permitido salud, me has permitido fuerza y además me has permitido estar aquí en este paisaje tan hermoso y lo estoy disfrutando. Si has de hacer cualquier cosa, todo sea para la gloria de Dios. Todo lo que no glorifique a Dios es pecado. Deséchalo de tu vida. Deséchalo, simplemente deséchalo. ¿Por qué? Porque sabes que no le agrada, y como sabes que no le agrada y tú lo que quieres es agradarle porque lo amas, porque estás agradecido, porque Él dio su vida en la cruz por ti, porque cada día te cuida y te ama como nadie, entonces tú harás lo que agrada a Dios. Pablo, el apóstol Pablo, también lo expresó muy bien en Filipenses 3, 7 y 8. Fíjate lo que decía el apóstol Pablo. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Todo lo que para él era importante en la vida, hasta que conoció a Jesucristo. Sabéis que antes Pablo era un perseguidor de la iglesia, de los cristianos. Él como judío recibía cartas de detención, iba persiguiendo por todo Israel, incluso en Siria, iba persiguiendo cristianos para apresarlos y para castigarlos, ¿no? Por ser cristianos. Hasta que en mitad del camino, cerca de Damasco, se le aparece el Señor Jesucristo en una luz resplandeciente potente, que el tío cae en el suelo, se queda ciego, ¿qué pasa? ¿Qué es esto? Y le dice el Señor, Saulo, porque antes de llamarse Pablo se llamaba Saulo. Saulo, ¿por qué me estás persiguiendo? Y entonces, ¿qué le dice Saulo? Saulo, que estaba allí, pues, descompuesto, dice, ¿pero quién eres tú? ¿Quién eres tú? Y dice, yo soy Jesús, a quien tú estás persiguiendo. Y entonces vemos cómo él dice en sus cartas, dice, mira, yo era judío de judíos, era de la tribu de Benjamín, era un entendido en las escrituras, porque además fue instruido por uno de los mejores rabinos de la época, que era Gamaliel. O sea, y además Pablo era un tipo culto, porque en algunas de las cartas él menciona poetas griegos que ni siquiera la gente normal de su época los conocía, y él los conocía. Y entonces él dice, mira, todo esto para mí es basura por el conocimiento de Cristo. Y dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por amor, por la excelencia del conocimiento de Cristo, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. Todo eso lo ha dado por perdido, ¿sabes? Lo que para él era importante en su vida, y lo tengo por basura,
para ganar a Cristo. Y esa palabra basura, ya sabéis, ¿no? Lo que dice en el original griego, estiércol humano. Es decir, fíjate lo que consideraba Pablo, todo lo que él tenía hasta entonces, antes de considerar a Cristo, en comparación con haber conocido a Cristo. Todo era basura. No sirve para nada sin Cristo. Jesús también establece prioridades y dice: quien no aborrece a padre, madre, mujer, hijos o lo que sea por causa de mí, no es digno de mí. ¿Tú te imaginas a Jesús diciendo quien no aborrece, o sea, quien no odia a su padre? Pero vamos a ver, ¿el Dios de amor nos va a decir que tenemos que odiar a nuestros padres, a nuestros hermanos, a nuestros familiares? No, ¿verdad? No debe significar eso. Y por eso hay que hacer una buena lectura de la Escritura. Vamos a ver qué es lo que quería decir el Señor, ¿no? Mirad, esto era un hebraísmo. Decir aborrece no significa que odies, sino que entre dos opciones escojas una y no la otra. Eso significaba en el hebreo, en el arameo, que es el idioma que el Señor Jesucristo hablaba. Entonces, lo que el Señor está poniendo aquí es las prioridades. Debes escoger antes por Dios que escoger por una vida mundana. Un verdadero cristiano debe estar decidido a negarse a sí mismo y a renunciar a lo que sea necesario por amor a Cristo. Bueno, hemos empezado bien. Primer punto. ¿Qué es necesario para considerarte un verdadero cristiano? Negarte a ti mismo. Segundo punto sería tomar tu cruz. Mira, hay una fábula de un trabajador, un señor, al servicio, una persona al servicio de su señor, y él tenía que transportar diferentes materias, ¿no? Y tenía que cruzar un río. Entonces, un día su señor le manda llevar un saco grande, pesado de sal. Cuando tiene que meterse por el río, esto pesa un montón, pesa muchísimo. ¿Y qué pasa cuando pasa por el río? Pues que la sal se disuelve y ya está. Y se acabó. Entonces él dice, al otro día, dice a su señor: mira, si es posible, mándame transportar algo más leve, que pese menos, ¿no? Porque eso que me diste era muy pesado, era una carga pesadísima. Y al final, mira, se malogró. Y entonces el Señor le dice: bueno, de acuerdo, pues entonces te voy a dar otra carga, pero esta vez va a ser de algodón, ¿no? Él mete un saco de algodón y dice: no, esto es fabuloso, esto no pesábamos ni... voy a hacer el viaje que no veas. Pero amigo, se mete dentro del río, el algodón se carga del agua, empieza a pesar horriblemente, no se disuelve como la sal, y el señor, el trabajador, se hundió con su algodón en el río. ¿Qué nos enseña esta fábula? Bueno, pues que Dios nos da la carga más adecuada a cada uno. Muchas veces nosotros creemos que tenemos una carga muy pesada y nos quejamos de ella y no queremos llevarla, pero fíjate que es la única, la mejor, que el Señor ve que podemos llevar. Este hombre pensaba que la sal era muy pesada, pero la sal, al pasar por el río, se hacía muy ligera porque se disolvía, mientras que lo que él pensaba que era muy sencillo y fácil, que era el algodón, lo acabó llevando al fondo del río. El versículo 34 dice de nuevo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz. ¿Qué es tomar su cruz? Notemos que no dice tomar la cruz. El Señor no dice: si alguno quiere seguirme, tome la cruz, sino su cruz. Porque la cruz, en general, la cruz ya la tomó Él. Él ya tomó la cruz y en ella todos nuestros pecados y todas nuestras cargas. Esa ya no la tenemos que llevar nosotros. Ya la llevó Él una vez y para siempre. Lo que sí dice es que debemos de llevar nuestra propia cruz.
Y es muy fácil ser un buen cristiano cuando todo va bien, ¿verdad que sí? Cuando todo va bien, fenómeno, hay salud, hay dinero, hay trabajo, hay alimento, hay paz, oye, los planes que salen bien, ¿no? Es estupendo ser cristiano, ahí uno está siempre bien, pletórico. Es muy fácil cuando todo va bien, pero ya no es tan fácil cuando hay persecución, por ejemplo, cuando hay desánimo, o cuando todo va de cine también, porque a veces que todo te vaya bien en la vida es un obstáculo para que tú puedas seguir siendo un fiel cristiano, un fiel siervo de Jesús. Si todo te va bien, muchas personas dicen, ¿para qué yo necesito a Dios? ¿Para qué yo necesito? Yo me voy por mi cuenta. Ya. Eso son cosas de miserables, de pobres, de gente con problemas. Yo no tengo problemas, yo no necesito a Dios. Y eso es un problema, ¿no? Eso es un problema. Pero también, oye, cuando viene la persecución, ¿qué persecución tenemos aquí en España? Poquita, ¿no? En el sentido de la que estamos viendo ahora mismo en esas matanzas que hay en Nigeria, en el Congo y otros sitios donde se está matando a los cristianos en masa, solo por su fe en Jesucristo, por los islamistas. Y el mundo entero está mirando para otro lado, ¿no? Porque es mejor mirar para otro lado que preocuparte. Total, si son negros y además son cristianos, ¿qué más da, no? O cuando estás desanimado también, ¿no? Uno puede estar hoy pletórico y está en la cresta de la ola ahí surfeando, qué bien, qué tal, pero de repente viene que estás abajo, ¿no? Y se te va por cualquier cosa, una mala noticia, vete a saber, cualquier cosa, y de repente tu ánimo hace ¡blum! Y te encoges ahí como un viejo de 80 años. Es fácil ser cristiano cuando todo va bien, ya no lo es tanto cuando las cosas no van tan bien. Pero ¿sabes una cosa? Jesús no transige en estas cosas. Cada uno tiene que cargar con su cruz, tiene que cargar con su bagaje, en las duras y en las maduras. El cristiano no es una persona pusilánime o inestable. No es una persona inconstante. Un cristiano debe serlo siempre. ¿Sabéis? Hay cristianos que solamente son cristianos a ratos. Pero ¿sabes una cosa? Mira, hay que admitir una cosa. En esto salimos perdiendo. El cristiano es cristiano a ratos. El diablo es diablo siempre. Es una persona, es un ser consecuente con su oficio, ¿verdad? Él no va a dejar de ser diablo por media hora. No, él va a ser diablo por siempre y por siempre. Hasta que el Señor le diga, se acabó, ¿no? Pero el cristiano no, muchas veces somos cristianos y nos olvidamos que somos cristianos. Y el cristianismo no es de cobardes, no es de pusilánimes, no es de inestables. El Señor dice, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Hasta el fin, no es como se comienza, es como se acaba. Somos muy dados a sentenciar, por ejemplo, a los homosexuales, ¿no? A los homosexuales no entrarán en el reino de Dios, ¿eh? Eso lo sabemos muy bien. Y sí, si lo dice la Escritura, es que es. Lo siento, pero es lo que dice la Escritura, es lo que Dios dice. Pero también dice que los cobardes tampoco entrarán en el reino de los cielos. Y a lo mejor la mayoría de nosotros aquí no somos homosexuales, o no hay ninguno, yo no quiero ahora entrar en estas cosas, pero cobardes sí que podemos ser, a lo mejor no a tiempo completo, pero sí en ciertos momentos. Y mirad, los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos, los mentirosos, los que cuentan mentiras,
y tendrán su parte en el lago de fuego que arde, no, en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda, definitiva, ya, donde ya no hay. Así que fíjate qué cosa. ¿Qué es un cobarde? Ya lo he dicho en algunas ocasiones. Un cobarde, según la Escritura, no es una persona que tiene miedo a todo, que se asusta por un ratón o una araña, o un fantasma, o no, eso no es un cobarde. La Biblia llama cobardes a aquellos que no son capaces de renunciar a su vida, a sus tradiciones, a su estilo a todo lo que tienen, lo que les hace sentir seguro, y no quieren ceder a eso para tirarse a ese río donde el Señor te tiene agarrado de su mano. Ser un cobarde es, por ejemplo, imaginaos Pedro en la barca, cuando se levantó aquella tempestad un poquillo y tal, y entonces dice que el Señor apareció andando sobre las aguas, y llega allí, y el otro se asusta, todos se asustaron, ¿no? Se asustaron, ¡ay, es un fantasma! Decía, que es un fantasma. Y dice, no es un fantasma, que soy yo, hombre, no os asustéis. Y dice, pues si eres tú, haz que yo vaya andando por el agua. Dice, vente para acá, ven. Y entonces Pedro dice que, pero si estoy andando sobre el agua, y va hacia el Señor. Pero de repente Pedro se da cuenta de que hay un viento que le está sacudiendo en la cara, las olas, y tiene miedo, y ¿qué hace? Y se hunde. Pero el Señor lo tenía agarrado de la mano. Y le dice, ¿por qué has temido? ¿Por qué has temido? Bueno, si Pedro no hubiera querido, porque decimos, mira Pedro, el metepatas de siempre, el bocazas, el reprendido por el Señor, el impulsivo. ¿Pero cuántos iban en la barca? Ninguno. ¿Ah, sí? No, en la barca iban los otros 11, iban los 12. ¿Quién se atrevió? Él y los otros 11. De los otros 11 nadie se habla, nadie los critica, pero ellos sí que eran los cobardes. Ellos no tuvieron fe. Ellos prefirieron estar en la seguridad de su barca y no quisieron dar el paso. Pedro lo hizo a pesar de todo. Esos son el tipo de cobardes, aquellos que tantos hemos conocido por ahí, que les presentas el Evangelio y dicen, no, eso yo es que no lo conozco, es algo nuevo para mí, eso es algo que no puede ser. ¿Cómo yo voy a tener que renunciar a todo lo que creía, mis religiones, lo que cree mi familia? Bueno, ya está, si tú te crees que te vas a ir al cielo por lo que cree tu familia, tú verás. Eso es una decisión personal tuya. Tú verás. Si mañana tu familia está en el infierno y tú estás allí con ellos por haber sido solidario con ellos y con sus tradiciones, es tu problema, ¿no? Entonces, esa es una decisión que tú tienes que tomar. Yo no quiero ir al infierno aunque vaya mi familia al infierno. Y mira, lo siento por ellos, pero yo no voy. Entonces, un cobarde es aquel que rechaza lo que Jesús le ofrece, rechaza el Evangelio, rechaza al Señor por su bienestar personal, por su comodidad personal, por su seguridad personal. Hay otro punto más. ¿Qué dice? Y este ya es el último, para no agobiarlo más. Hemos visto que hasta ahora, para ser un verdadero cristiano, considerarse un verdadero cristiano, uno tiene que negarse a sí mismo. Segundo, tomar su cruz, su carga, su bagaje, lo que lleve en su vida. Y tercero, seguir a Jesús, así de claro. Dice, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Y qué es realmente seguir a Jesús? Otra pregunta del millón. Evidentemente es ir donde Él va. Y aquí viene la pregunta también. ¿Estás siguiendo tú sus pisadas? ¿Lo sigues? Hazte esta pregunta. Yo sí que no sé. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. No soy un camino. Hay muchos caminos. Tú puedes elegir otro puede coger el camino de los musulmanes, otro puede coger el camino del budismo, otro puede coger el camino del ateísmo, otro... Da igual. Todos los caminos llevan a Dios. Mentira.
Solo Jesucristo es el camino que nos lleva a Dios. Nadie puede venir al Padre si no es por medio de mí, dijo Jesús. Ese camino, la mayoría de las veces, es estrecho y difícil. Hay que entrar por una puerta estrechita. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta que lleva a la perdición y muchos entran por ella. Pero estrecha es la puerta que lleva a la vida y el camino es también angosto. A veces es difícil, está lleno de problemas y de dificultades, pero es el camino, es el único camino. Muchos cristianos quieren llegar a la meta por atajos más fáciles. Muchos quieren llegar sin tener compromiso durante toda su vida con el Señor. No quieren tener compromiso, no quieren obedecer, quieren seguir sus propias vidas, quieren ser felices así como están y, eso sí, quieren ir al cielo, al infierno no. Al infierno no. En la obra El progreso del peregrino, no sé si lo habéis leído alguno, de John Bunyan, pues Cristiano, que es el personaje principal, él sale de la ciudad de perdición y tiene que ir a la ciudad celestial. Entonces tiene que atravesar un largo tramo de camino, ¿no? Por lugares inhóspitos, peligrosos, llenos de tentaciones, llenos de problemas. Y él tiene que pasar por un sitio, pero dice, es que aquí hay un atajo. Y ese atajo, dice, atajo de la religión. Y él dice, pues me voy por este atajo. Y se mete por el atajo de la religión pensando que así iba a llegar al sitio, ¿no? Y lo iba a hacer antes, de una manera más fácil. Pero ¿qué pasa? Que en ese camino se encuentra con unos pastores ciegos que le dan malos consejos y le dirigen por el mal camino, ¿no? ¿Y qué es lo que hacen? Le hacen perder el tiempo y casi hasta lo desvían, si no es que alguien llega a su encuentro y le vuelve a colocar en el camino correcto, ¿no? Al igual que Cristiano, muchos hoy cogen atajos donde son engañados por falsos pastores ciegos. Y hay así a patadas. Pastores ciegos. Guías ciegos, les dijo Jesús. Guías ciegos. Y el que sigue a un ciego caerá en el hoyo como él. Eso es así. Por ejemplo, está la prosperidad. No sé si alguno de vosotros conoce el Evangelio de la prosperidad, donde no hacen más que saquearte el dinero y decirte que si tú eres una persona que tal, que obedeces a tu líder, a tal, que siempre eres una persona obediente, que Dios te va a prosperar, le puedes pedir lo que quieras. Bueno, ahí tenemos ejemplos en Estados Unidos mismamente y en otras partes de Hispanoamérica, donde vemos que estos señores tienen grandes mansiones a costa de un montón de gente ignorante, tienen jets privados, tienen de todo, no les falta, vamos, un detalle, ¿eh? Y la gente ahí pues, viene engañada y le permiten el reino de Dios en la tierra y bueno, y les desvían de la verdadera fe. Y nada más que les ponen en el corazón el deseo de adquirir cosas, riquezas en este mundo, y aceptan la religión de Satanás en el desierto cuando intentó inculcársela a Jesús, que le dijo, si te postras delante de mí y me adoras, yo te doy todos los reinos de la tierra y todas las riquezas que tienen. Y muchos caen engañados por ir por el atajo de la religión. Otros, en nuestros días, los judaizantes que están queriendo volver otra vez a meternos normas del Antiguo Testamento, que si ahora te tienes que circuncidar, que si ahora tienes que celebrar el Sabbat, que si ahora tienes que decir a Jesús, Yeshua, porque allá no se llama Jesús, ahora te tienes que poner un gorrico aquí y no sé qué, y entonces son tonterías que cuando ya en su primer momento el apóstol Pablo tiene que combatirlo y decirles, no os volváis otra vez a la esclavitud de la ley, porque estáis en la gracia, los que queréis justificaros por la ley de la gracia habéis caído. Y hay muchos que caen ahí. Quieren vivir un evangelio sin sacrificios, sin compromisos, pero eso sí, con bendiciones y riquezas. Y
La Escritura dice, el mismo apóstol Pablo dice, y si aún un ángel del cielo os viene a vosotros con un mensaje diferente al que os hemos anunciado, al mensaje del Evangelio, sea maldito. No le hagáis caso, sea maldito. Cuidado cuando nos llegan por la calle testigos de Jehová, mormones, están trayendo mensajes adulterados del Evangelio y muchas veces nosotros pensamos, bueno, vamos a ser corteses y les vamos a escuchar. Mira, si tú eres fuerte en el Señor, puedes incluso intentar convencerlos, pero si no lo eres, mejor di, ahí te quedas. ¿Por qué? Porque la Escritura nos da permiso a rechazarlos, porque son maldición. No tenemos por qué hacerles caso. Un día, para desgracia de muchos de estos tendrán que escuchar esas palabras del Señor por tomar atajos, por no seguir a Cristo, pues van a tener que escuchar esas palabras de Jesús que decía, apartaos de mí, hacedores de maldad. Apartaos de mí. Esa palabra en el original griego dice, apartaos de ahí, y la palabra es anomía. Anomía es sin ley. Es decir, habéis querido hacer las cosas a vuestra manera, habéis usado mi nombre, porque ellos decían, en tu nombre hemos hecho esto, aquello, hemos echado demonios, hemos predicado, pero no os conozco, apartaos de mí, porque habéis querido hacerlo según vuestras reglas y no según las mías. Habéis querido seguir haciendo lo que os venía en gana y luego habéis usado mi nombre y os habéis vestido con el vestido de cristiano, pero no lo sois. Por el contrario, Jesús promete grandes recompensas a los que sean fieles. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida, dice el Señor. Mirad, ya para terminar, un verdadero cristiano debe estar dispuesto a negarse a sí mismo y a renunciar a todo lo que sea necesario por su amor a Cristo. Querer conservar o preservar la vida mundana, a la que estamos tan acostumbrados en este mundo, a que nos da tanta seguridad y comodidad, y llena de debilidades, de vicios, en perjuicio de nuestra vida espiritual, es como tirar nuestra vida a la basura. Así de claro. El camino hacia la gloria eterna pasa por el sacrificio, la autonegación y hasta la muerte si fuera necesario. Hasta la muerte. Y mira qué suerte tenemos que aquí en España, hoy por hoy, no se nos exige morir por Cristo, solamente se nos exige una cosa: vivir por Cristo. Amén. Nuestra fe nos exige ser valientes y determinados, consecuentes con lo que decimos creer. ¿Somos cristianos? Pues vivamos como cristianos. Y hay ya demasiados cristianos de boca en el mundo, así que yo te aconsejo que no te apuntes a la lista con ellos. No te apuntes a la lista con ellos, no engroses esa lista de falsos cristianos bocazas. Y recuerda, ya para terminar, porque todo el que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, del Evangelio, la salvará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganar el mundo entero y pierde su alma? Amén. Amén. Vamos a orar.